La vida de Citlali Sandoval, cuyo nombre evocaba la belleza distante de una estrella, tomó un giro cruel e inesperado en aquel año de 1885, en el polvoriento estado de Chihuahua. Con apenas 22 años, había dedicado los últimos 6 a construir un hogar junto a Abundio Herrera, depositando en ese matrimonio las esperanzas y los sueños propios de su juventud. Sin embargo, el destino, o quizás la implacable sociedad de la época, tenía otros planes para ella. La sombra de la infertilidad se cernió sobre su existencia, un estigma que en aquellos tiempos marcaba a una mujer con la deshonra y la inutilidad a los ojos de muchos. La decepción de Abundio fue palpable, transformándose gradualmente en un frío rechazo. La esterilidad de Citlali se convirtió en una afrenta para su linaje, una barrera para la continuidad de su apellido. No tardó en buscar consuelo, y pronto algo más, en los brazos de una joven cuyo vientre prometía la descendencia anhelada. El abandono fue la estocada final. Una herida profunda infligida no solo por la pérdida del amor de su esposo, sino también por la humillación pública de ser desechada por no cumplir con las expectativas impuestas por la sociedad. La familia de Abundio, liderada por la implacable suegra, doña Gertrudis, no hizo más que avivar las llamas del sufrimiento de Citlali. El desprecio en sus miradas, las palabras hirientes que proferían, todo contribuía a hacerle sentir como una intrusa, una carga innecesaria en su hogar. La anulación del matrimonio se convirtió en una obsesión para ellos, un deseo ferviente de borrar todo rastro de su existencia de la vida de su hijo. Citlali se sentía cada vez más aislada, despojada de su lugar en el mundo, sin más apoyo que su propia fragilidad. Pero el golpe más devastador, aquel que la haría tambalearse hasta el punto de creer que el suelo se abría bajo sus pies, provino de las personas que debían amarla y protegerla incondicionalmente. Sus propios padres, Florencio y Dolores Sandoval. La sequía implacable había castigado sus tierras, arruinando la cosecha y sumiéndolos en una espiral de deudas de la que no veían salida. Desesperados, cegados por la necesidad, tomaron una decisión que marcaría para siempre la vida de su hija. La venderían. Fue así como Fortunato Villegas, un comerciante viudo proveniente de las áridas tierras de Sonora, entró en la vida de Citlali. Por ella, sus padres recibieron 200 pesos de plata, una suma que esperaban aliviara su penuria económica. Villegas, un hombre curtido por el sol y la edad, de unos 50 años, la examinó con una frialdad calculada, como si se tratara de una mercancía, de una yegua en un mercado, según pensó Citlali con amargura. Su primera pregunta, la confirmación de su esterilidad, fue recibida con una lacónica satisfacción por parte del comerciante, quien consideraba esta condición como una ventaja, una manera de evitar complicaciones futuras. En ese instante, la joven comprendió con una claridad dolorosa que su destino no sería el de un ama de llaves, como quizás había intentado consolarse en un vano ejercicio de autoengaño. No, ella sería una esclava comprada para satisfacer todos los deseos de su nuevo dueño, incluyendo, inevitablemente, compartir su lecho en las noches venideras. Si estás viendo este relato, cuéntanos desde dónde nos acompañas y, si te está gustando, no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Los 2 meses que siguieron en el rancho de Fortunato Villegas, en Sonora, se sintieron como una eternidad suspendida en el infierno. Cada amanecer traía consigo una nueva jornada de trabajo extenuante, un esfuerzo físico que dejaba sus músculos adoloridos y su espíritu entumecido. Las tareas eran interminables: limpiar la casa de adobe, fregar los suelos de tierra apisonada, lavar la ropa áspera en el río y atender el huerto bajo un sol que parecía decidido a consumirlo todo. Pero la humillación más profunda llegaba con la noche. En la oscuridad de su habitación, Citlali dejaba de ser la sirvienta para convertirse en un objeto para el uso de Villegas. Sus abusos eran silenciosos y metódicos, desprovistos de cualquier emoción que no fuera la del poder absoluto. Ella aprendió a disociar su mente de su cuerpo, a flotar en un vacío oscuro mientras él satisfacía sus deseos, convirtiendo su nombre, Estrella, en una cruel ironía, pues se sentía más como una piedra opaca y sin vida, enterrada en la más profunda de las oscuridades, sin esperanza de volver a brillar. La decisión de escapar no fue un acto impulsivo.
sino una semilla de rebelión que germinó lentamente en el terreno árido de su desesperación. El catalizador fue una conversación que escuchó por casualidad, unas palabras que Villegas dirigió a un capataz mientras revisaban unas cabezas de ganado cerca de la casa principal. Hablaban de ella. Villegas, con la misma displicencia con la que hablaría de un animal viejo, comentó que ya estaba pensando en reemplazarla. «Está muy gastada», dijo, y esa frase, tan simple y brutal, se clavó en el corazón de Citlali como un puñal de hielo. Gastada, no rota, no triste, no cansada, simplemente gastada, como una herramienta que ha perdido su filo, como una prenda raída que ya no sirve. En ese momento comprendió que su existencia bajo ese techo tenía fecha de caducidad. No había futuro, ni siquiera uno de servidumbre. Solo un lento desgaste hasta que él decidiera desecharla por una muchacha más joven, una pieza nueva para su colección. La idea de ser arrojada a la nada fue el empujón que necesitaba. La supervivencia, y no la esperanza, se convirtió en su única motivación. Con el corazón martilleando contra sus costillas, esperó a que la noche envolviera el rancho en su manto de silencio. Se movió con la sigilo de una sombra, sus manos temblorosas reuniendo lo poco que podía llevarse sin levantar sospechas. Un trozo de pan duro, un poco de carne seca que había logrado esconder días antes, y una cantimplora llena de agua, el tesoro más preciado en esa tierra sedienta. No se atrevió a mirar atrás mientras se alejaba de la casa que había sido su prisión. Cada crujido de la grava bajo sus pies sonaba como un trueno en sus oídos. Al llegar al límite de la propiedad, una oleada de pánico y euforia la invadió. Era libre, pero estaba sola, enfrentada a la inmensidad implacable del desierto de Sonora. El sol comenzó a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de colores que en otro momento habría admirado, pero que ahora solo anunciaban el comienzo de una carrera desesperada contra el tiempo y la deshidratación. Caminó sin rumbo fijo, guiada únicamente por el instinto de alejarse lo más posible de su captor. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. El paisaje, una extensión infinita de arena, rocas y cactus, ofrecía poca o ninguna protección contra el sol abrasador. El agua de su cantimplora se agotó demasiado pronto, y la sed se convirtió en un fuego que le quemaba la garganta y le nublaba el juicio. Sus pasos se volvieron erráticos, su cuerpo cada vez más pesado, una carga que apenas podía arrastrar. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. Los contornos de las montañas distantes se ondulaban como si fueran un espejismo. Sabía que estaba llegando a su límite. Finalmente, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas y luego se desplomó sobre la arena caliente, su conciencia desvaneciéndose en una espiral de oscuridad. Fue en ese estado, entre la vida y la muerte, que la encontraron. Una figura alta y delgada se recortó contra el cielo. Era Necali, un guerrero apache que cazaba con sus 3 pequeños hijos. Su primer instinto fue la cautela, el recelo hacia esa mujer mexicana, un peligro potencial para su gente. Pero la voz de su hija Itzel, llena de una compasión pura, y el recuerdo de su esposa fallecida, Tlali, ablandaron su corazón. Con un suspiro resignado, la levantó con cuidado y la colocó sobre su caballo, dirigiéndose hacia un refugio secreto en las montañas. Cuando Citlali despertó, no lo hizo a la luz cegadora del sol ni a la opresiva oscuridad del rancho de Villegas. Lo hizo a la penumbra fresca y reconfortante de una cueva. El aire olía a tierra húmeda, a humo de leña y a algo más, algo salvaje y desconocido. Por un instante, el pánico la atenazó, creyendo haber caído en una nueva trampa, pero su cuerpo no estaba atado, y la sed abrasadora había desaparecido, reemplazada por el recuerdo lejano de alguien dándole de beber. Al enfocar la vista, vio rostros que nunca había conocido, piel cobriza, cabello negro y liso, y ojos oscuros que la observaban con una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza. Eran la gente de Necali, la tribu apache que la había encontrado. Vio al propio Necali, de pie a una distancia prudente, su rostro una máscara impasible. Sin embargo, fueron sus 3 hijos quienes rompieron la tensión. El pequeño Ejecatl la miraba con los ojos muy abiertos, sin miedo, mientras Itzel y Yaretsi susurraban entre
Ellas, con una inocencia que contrastaba brutalmente con la severidad de los adultos. En sus miradas infantiles, Citlali no encontró juicio, solo una pregunta silenciosa, un primer puente tendido sobre el abismo de sus mundos. Su presencia, como era de esperar, fue una fuente de discordia. Era una Yori, una mexicana, y la historia entre sus pueblos estaba escrita con sangre y traición. Aunque Necali había tomado la decisión de salvarla, la responsabilidad de esa decisión recaía sobre toda la tribu, y no todos estaban dispuestos a aceptarla. Un guerrero en particular, llamado Tlacael, se convirtió en la voz de la sospecha. No se anduvo con rodeos, acusándola directamente de ser una espía, enviada por los soldados para descubrir su refugio. Sus palabras eran duras, diseñadas para aislarla y sembrar el miedo. Citlali comprendió que las súplicas serían inútiles. Su valor no se demostraría con palabras, sino con hechos. Así, se sumergió en el trabajo. Desde el amanecer hasta el anochecer, se dedicó a las tareas más arduas sin una sola queja. Ayudaba a las mujeres a curtir pieles, a moler el maíz hasta que sus manos sangraban, a remendar ropas con una habilidad que sorprendió a muchas. Observaba, aprendía y se esforzaba por ser más una ayuda que una carga, una presencia silenciosa y útil. Mientras los adultos la observaban con recelo, los niños la adoptaron como propia. Jugaban a su alrededor, le traían flores del campo y poco a poco empezaron a buscar su regazo, convirtiéndose en su único y más firme apoyo en ese nuevo y hostil hogar. La oportunidad para demostrar su verdadero valor llegó de forma inesperada, envuelta en el dolor de un hombre. Uno de los guerreros más respetados había regresado de una cacería con una herida profunda en la pierna, causada por el cuerno de un venado. Con el paso de los días, la herida se infectó. La piel a su alrededor enrojeció y se hinchó, y una fiebre ardiente comenzó a consumir al hombre. Los remedios del chamán de la tribu no parecían surtir efecto. Fue entonces cuando Citlali, recordando las enseñanzas de su abuela, una curandera experta, reconoció en los alrededores de la cueva las hierbas exactas que necesitaba. Con una determinación que silenció las dudas, pidió permiso para intervenir. Molió las hojas hasta convertirlas en una pasta verde y fragante. Limpió la herida purulenta con una delicadeza que solo podía nacer de un conocimiento profundo y aplicó el emplasto. Durante 2 días y 2 noches veló al guerrero, cambiando los vendajes y obligándolo a beber infusiones. Al tercer amanecer, la fiebre había cedido y la hinchazón comenzaba a bajar. Un murmullo de asombro y respeto recorrió el campamento. Ya no era solo la extraña trabajadora, era una mujer con un don, un poder para sanar que la hacía invaluable. La prueba definitiva, la que sellaría su destino y la uniría para siempre a aquella gente, llegó a través del más pequeño y vulnerable de ellos. Una tarde, el pequeño Ejecatl, que había estado jugando cerca de unos matorrales, comenzó a llorar de forma desconsolada y poco después cayó enfermo. Su cuerpo ardía en fiebre y su respiración se volvió dificultosa. Todos pensaron que era una enfermedad común, una fiebre repentina, y la desesperación se apoderó de Necali, quien veía repetirse la pesadilla de perder a un ser amado. Pero Citlali, cuyo instinto maternal hacia los niños había crecido con cada día que pasaba, notó algo que los demás habían pasado por alto. 2 pequeños puntos rojos en el tobillo hinchado del niño. No era una enfermedad, era la mordedura de una serpiente venenosa. Sin dudar un segundo, y ante la mirada atónita de todos, se arrodilló, puso sus labios en la herida y succionó el veneno, escupiéndolo una y otra vez, arriesgando su propia vida. Mientras preparaba a toda prisa un antídoto con raíces y hierbas, le dijo a un Necali paralizado por el miedo: «Porque es mi niño también. Todos ustedes son mi familia ahora». Tras salvar la vida de Ejecatl, el último muro de desconfianza se derrumbó. Tlacael le pidió perdón con la cabeza gacha, y los niños, con Ejecatl a la cabeza, la abrazaron llamándola por primera vez mamá. Con el paso de los meses, la presencia de Citlali se tejió en el tejido mismo de la vida de la tribu, convirtiéndose en un hilo indispensable y vibrante. Ya nadie la miraba con recelo, ahora la veían como lo que era, la madre de los hijos de Necali, una sanadora de manos sabias y una mujer de espíritu inquebrantable.
La alegría, que se había marchitado en el corazón de los niños tras la muerte de Tlali, floreció de nuevo bajo el cuidado de Citlali. Itzel, la mayor, aprendió de ella a reconocer las plantas medicinales y a tejer cestas con una destreza que asombraba a las otras mujeres. Yaretsi volvía a reír a carcajadas con las historias que Citlali le contaba bajo el manto de estrellas del desierto, y el pequeño Ejecatl, su salvadora, no se separaba de su lado, un guardián diminuto y ferozmente leal. Para Citlali, estos niños eran el bálsamo que curaba la herida de su infertilidad. No los había llevado en su vientre, pero los había dado a luz en su corazón, y ese amor, forjado en el crisol del miedo y la aceptación, era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado, una familia nacida no de la obligación, sino de la elección mutua. El amor entre ella y Necali creció de la misma manera que lo hacen las plantas del desierto, en silencio, con paciencia y con una fuerza sorprendente. No fue un arrebato de pasión, sino un reconocimiento lento y profundo del alma del otro. Necali, un hombre acostumbrado a la soledad y al peso del liderazgo, encontraba en la presencia de Citlali una calma que no había sentido en años. Observaba la ternura con la que trataba a sus hijos, la seguridad con la que se movía por el campamento y la fortaleza que se escondía detrás de su mirada serena. Por su parte, Citlali veía más allá del guerrero formidable. Veía a un padre devoto, a un hombre que cargaba con su propio dolor sin dejar que éste lo consumiera. Sus conversaciones nocturnas, junto al fuego crepitante, se convirtieron en su santuario. Compartían fragmentos de sus vidas pasadas, el dolor de sus pérdidas y las tímidas esperanzas que albergaban para el futuro. Fue en una de esas noches, bajo una luna casi llena que iluminaba las paredes del cañón, cuando las palabras ya no fueron necesarias. Sus manos se encontraron en la penumbra, y en ese simple contacto, sellaron un entendimiento que iba más allá de cualquier lenguaje, un amor nacido de las cenizas de sus vidas anteriores. La paz que tanto les había costado construir se hizo añicos con la llegada de un explorador apache. Entró en el campamento al anochecer, su caballo cubierto de espuma y su rostro marcado por la urgencia. La noticia que traía cayó como una piedra en un estanque en calma. Una patrulla de unos 30 soldados mexicanos se dirigía directamente hacia su refugio. El vino Netzi. Pánico se apoderó de Citlali, un frío helado que le recorrió la espalda y le recordó un terror que creía haber dejado atrás. Solo podía haber una razón para que los soldados se adentraran tanto en territorio apache con tanta determinación. Fortunato Villegas. La imagen de su rostro, su mirada codiciosa y cruel, la asaltó con una claridad brutal. Estaba convencida de que él los guiaba, obsesionado con recuperar lo que consideraba su propiedad, su esclava comprada. La idea de ser arrastrada de Mima entonces, vuelta a esa vida de humillación, de ser separada de los niños, de Necali, era un tormento peor que la propia muerte. El hogar que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de ser destruido por el fantasma de su pasado. En medio del caos controlado de la evacuación, mientras la tribu recogía apresuradamente sus pertenencias para huir hacia las montañas más altas y seguras, Necali buscó a Citlali. La encontró junto a los niños, su rostro pálido pero resuelto, tomándola de las manos. Frente a los ojos de toda su gente que se movía a su alrededor, su voz resonó con una claridad solemne que detuvo el tiempo por un instante. «El futuro es incierto y la noche es oscura», dijo, su mirada fija en la de ella. «Pero si los espíritus nos permiten ver otro amanecer, quiero que seas mi esposa». Las lágrimas que brotaron de los ojos de Citlali no eran de miedo, sino de un amor abrumador. Su sí fue un susurro que solo él pudo oír, pero que todos entendieron. En ese momento, la matriarca de la tribu, una anciana sabia llamada Itpapalotl, se acercó a ellos. Con unas pocas palabras antiguas y un gesto simbólico, uniendo sus manos con una tira de cuero, realizó una boda apache improvisada. Los declaró marido y mujer ante los espíritus y ante su pueblo, forjando un lazo indestructible justo cuando se lanzaban a la carrera para salvar sus vidas, ya no como individuos, sino como una familia unida frente a la amenaza. Pasaron 5 años. 5 años en los que el miedo constante fue reemplazado por una paz profunda y duradera.
La tribu había encontrado un nuevo hogar en un cañón oculto, un refugio próspero bendecido con un manantial de agua clara y tierras fértiles para el cultivo. La vida era buena, más estable de lo que había sido en mucho tiempo. Citlali ya no era la refugiada, la extraña. Se había convertido en una figura central, una curandera respetada, cuyo conocimiento de las hierbas atraía a gente de otras comunidades, incluso a algunos mestizos que buscaban alivio para sus dolencias. Su fama era un murmullo de respeto en las montañas. Los niños, su mayor tesoro, habían crecido bajo su amorosa mirada. Itzel era ya una joven de 14 años, reflexiva y con el don de su madre para la sanación. Yaretsi, con 11, poseía un espíritu libre y una risa contagiosa, y Ejecatl, a sus 9 años, era un niño fuerte y valiente, cuya devoción por Citlali era absoluta. Juntos, con Necali, habían construido un hogar sólido, un santuario de amor y respeto mutuo que parecía impenetrable, inmune a las sombras del pasado. Pero el pasado, como un fantasma tenaz, siempre encuentra la forma de volver. Su regreso se anunció una tarde con el ladrido de los perros del campamento, alertando de la llegada de extraños. Cuando Citlali salió a ver qué ocurría, su corazón se detuvo. Allí, a la entrada del cañón, estaba Fortunato Villegas. El tiempo no había sido amable con él. El hombre poderoso y arrogante que recordaba había desaparecido, reemplazado por una figura encorvada y amargada, con la ropa raída y la desesperación grabada en el rostro. La sequía y las malas decisiones lo habían llevado a la ruina. No venía solo. Lo acompañaba un pequeño destacamento de soldados mexicanos, liderados por un capitán de aspecto serio. En su mano, Villegas sostenía un papel amarillento que agitaba como si fuera un arma. Era el documento de venta, la prueba legal de que ella le pertenecía. Su intención era grotescamente clara. No la quería de vuelta, para sí mismo, sino para venderla de nuevo. Un último recurso para saldar las deudas que lo ahogaban. El santuario había sido violado. Villegas, ignorando a Necali y a los demás guerreros que se habían congregado con las armas en la mano, se dirigió directamente al capitán, presentándole su caso con una voz lastimera y llena de falsa indignación. Hablaba de ella no como una persona, sino como una inversión perdida, un bien que le había sido robado y que la ley debía devolverle. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era la joven aterrorizada que había comprado por 200 pesos de plata. Citlali se mantuvo erguida, con la calma de una matriarca que conoce su lugar en el mundo. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, sus hijos se adelantaron, formando una barrera protectora frente a ella. Fue Itzel quien habló primero, su voz clara y firme, dirigiéndose al capitán. «Este hombre habla de propiedad», dijo, «pero mi madre nos enseñó que el valor de una persona no se mide en monedas, sino en el amor que da. Sus manos han sanado a nuestro pueblo. Su corazón nos ha devuelto la alegría». Yaretsi y Echecatl asintieron, sus miradas desafiantes fijas en Villegas. Un testimonio silencioso pero poderoso de la verdad de las palabras de su hermana. La elocuencia de los niños dejó a los soldados visiblemente incómodos. Fue entonces cuando Citlali habló, su voz tranquila pero resonante, dirigida únicamente al capitán. «Yo no soy una esclava», declaró. «Este es mi hogar, este es mi pueblo, este es mi esposo y estos son mis hijos. Estoy aquí por mi propia voluntad, y ninguna ley de su mundo puede cambiar la verdad de mi corazón». El capitán la observó largamente. Luego miró al patético Villegas y finalmente a la familia unida y desafiante. Era un hombre de ley, pero también un hombre que podía reconocer la dignidad y la verdad. Con un gesto de resolución, se volvió hacia Villegas. «Señor», dijo con voz oficial, «mis órdenes son hacer cumplir la ley, no participar en el secuestro de una mujer libre que claramente ha encontrado su lugar. Este no es un asunto en el que mis hombres y yo vayamos a intervenir». La derrota final de Villegas fue silenciosa y absoluta. Se retiró humillado, con su papel inútil en la mano. Mientras lo veía desaparecer, Citlali sintió los brazos de Necali y sus hijos rodeándola. Comprendió entonces que cada lágrima, cada cicatriz y cada paso en el desierto la habían guiado hasta ese preciso momento, a ese hogar, indestructible forjado no por la sangre, sino por la elección y el amor.
De acuerdo. Continuaré desarrollando la historia para alcanzar la extensión solicitada, añadiendo mayor profundidad a los momentos ya descritos. La vida de Citlali, tras el abandono de Abundio, se convirtió en una muerte social, un lento y silencioso funeral en vida. Las calles de Chihuahua, que antes recorría con la cabeza en alto, se transformaron en un laberinto de miradas furtivas y susurros maliciosos. Las mujeres que alguna vez la llamaron amiga, ahora cruzaban la calle para evitar su encuentro. Sus rostros una mezcla de lástima y un velado agradecimiento por no compartir su suerte. Los hombres la miraban con una curiosidad lasciva o con un desdén que la despojaba de toda dignidad. Se sentía como un fantasma en su propia ciudad, una presencia incómoda que recordaba a todos la fragilidad de la posición de una mujer. En la iglesia, las oraciones se sentían huecas, las promesas de un paraíso celestial un consuelo pobre para el infierno terrenal que estaba viviendo. Su propia sombra parecía burlarse de ella, una silueta solitaria que la seguía a todas partes, recordándole constantemente su aislamiento y la vergüenza que se había adherido a su piel como una segunda naturaleza, una marca indeleble que la definía ante el mundo como la infértil, la abandonada. La conversación con sus padres, el día que le comunicaron su destino, fue la traición final, la que rompió los últimos vestigios de su espíritu. No hubo gritos ni discusiones acaloradas, solo una atmósfera pesada y cargada de una resignación vergonzosa. Su padre, Florencio, no podía mirarla a los ojos. Sus manos, usualmente fuertes y firmes por el trabajo del campo, temblaban mientras intentaba justificar lo injustificable. Hablaba de la sequía, de las deudas, del honor de la familia, pero cada palabra sonaba como una excusa vacía. Su madre, Dolores, lloraba en silencio. Sus lágrimas no ofrecían consuelo, sino que parecían una forma de autocompasión. Le suplicó que entendiera que era por el bien de todos, un sacrificio necesario, pero para Citlali no era un sacrificio, era una sentencia. Escuchó sus razones, sus justificaciones, y en su interior solo crecía un vacío helado. La familia, el refugio sagrado que se supone debe protegerte de las tormentas del mundo, se había convertido en la propia tormenta, en los verdugos que la entregaban atada de pies y manos a un futuro desconocido y aterrador, todo por el tintineo de unas monedas de plata. El día de la transacción, Fortunato Villegas la inspeccionó con la minuciosidad de un ganadero examinando una res. No se limitó a mirarla. La humilló con sus acciones. Le pidió que abriera la boca para revisar sus dientes, una práctica común con los animales para determinar su edad y salud. Le tomó las manos, girándolas para evaluar la fuerza de sus palmas y la ausencia de enfermedades, comentando para sí que parecían lo suficientemente fuertes para el trabajo duro. Cada gesto, cada palabra pronunciada con su voz grave y pragmática, la despojaba de su humanidad, reduciéndola a un conjunto de características útiles. Desde la perspectiva de Villegas, él estaba haciendo un buen negocio. Una mujer estéril no traería la complicación de más bocas que alimentar, y por 200 pesos, estaba adquiriendo una sirvienta para el día y una compañera para la noche, todo en un solo paquete. Para él, ella no era Citlali, no era una estrella, era un activo, una solución a sus necesidades domésticas y personales, un objeto cuyo valor residía únicamente en su capacidad de servir y obedecer sin cuestionar. El viaje desde su hogar en Chihuahua hasta el remoto rancho de Villegas en Sonora fue un preludio silencioso de la pesadilla que le esperaba. Viajaron durante días a caballo y en carreta, a través de un paisaje que se volvía cada vez más árido y desolado, un reflejo perfecto de su estado de ánimo. El silencio entre ellos era una muralla infranqueable. Villegas apenas le dirigía la palabra, salvo para darle órdenes secas sobre la comida o el campamento. Ella no era una compañera de viaje, sino un bulto que él transportaba. Cada noche, mientras se acurrucaba lejos del fuego, envuelta en una manta raída, sentía como la última pizca de esperanza se extinguía. El mundo que conocía se desvanecía en la distancia, y adelante solo se extendía la incertidumbre. Cuando finalmente llegaron al rancho, una construcción de adobe aislada en medio de la nada, rodeada de polvo y cactus, sintió que las puertas de una prisión se cerraban a sus espaldas. No había a dónde huir, nadie a quien acudir.
La finalidad de su situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento y con el alma vacía. La vida en el rancho era una lección diaria sobre las múltiples formas que puede adoptar la crueldad. Más allá del agotamiento físico y el abuso nocturno, Villegas se deleitaba en ejercer un tormento psicológico sutil y constante. A los pocos peones que trabajaban en la propiedad se les prohibió estrictamente dirigirle la palabra, bajo amenaza de despido. Esto la envolvía en una burbuja de silencio forzado, donde la única voz humana que escuchaba era la de su captor, siempre para dar órdenes o para hacer comentarios mordaces sobre su lentitud o su torpeza. Un día, mientras limpiaba la estancia principal, él tomó un pequeño peine de concha que ella había logrado guardar de su vida anterior, el único objeto que la conectaba con quien fue. Lo examinó con falso interés y luego, con una torpeza deliberada, lo dejó caer al suelo, donde se partió en dos. No dijo nada, pero la sonrisa fugaz y satisfecha en su rostro fue más elocuente que cualquier insulto. Era su manera de decirle que no solo su cuerpo le pertenecía, sino también sus recuerdos, y que él tenía el poder de destruirlos a su antojo. La noche en que escuchó la palabra gastada, algo dentro de Citlali se rompió y se reconfiguró en una nueva forma, una hecha de acero y desesperación. Tumbada en su jergón, en la oscuridad asfixiante, el sueño era imposible. Cada sonido del rancho, el aullido lejano de un coyote, el crujido de la madera de la casa, alimentaba su paranoia. Su mente era un torbellino de imágenes y planes febriles. Trazaba una y otra vez la ruta de escape en su cabeza, pasar por el lado ciego del granero, evitar el escalón que siempre crujía en el porche, rezar para que los perros, a los que a veces les daba trozos de comida a escondidas, la recordaran con amabilidad y no con ladridos. El miedo era una bestia viva en su pecho, arañando sus entrañas, imaginando el castigo si era descubierta. Pero luego, la voz de Villegas resonaba en su memoria, muy gastada, y un terror aún mayor la impulsaba. El terror no a la muerte, sino a una vida que se extinguía lentamente, a ser desechada como un objeto inútil. En esa balanza, el riesgo de la fuga se convirtió en su única opción de supervivencia, en la única afirmación de que todavía era un ser humano. Las primeras horas de su huida fueron una mezcla de euforia y pánico absoluto. La libertad inicial, el aire fresco de la madrugada en sus pulmones, se sintió como un renacimiento. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando el desierto de Sonora se reveló en toda su inmensidad. El paisaje, que parecía prometer un horizonte de escape, se convirtió en un enemigo formidable. Al principio corrió, tropezando con las rocas y los matorrales, impulsada por una adrenalina pura que le hacía ignorar el dolor de sus pies. Cada sombra que se movía, cada silueta de un cactus a lo lejos, tomaba la forma de Villegas a caballo, persiguiéndola. El silencio era casi tan opresivo como el sol que comenzaba a salir. Un silencio que amplificaba el sonido de su propia respiración agitada y el latido desbocado de su corazón. Pronto, la carrera se convirtió en una caminata, y la caminata en un penoso arrastrar de pies sobre la arena caliente. La libertad había dejado de ser una idea abstracta para convertirse en una lucha brutal por cada sorbo de aire, por cada paso hacia un destino incierto. Necali la vio desde la distancia, una mancha oscura sobre la arena brillante. Su instinto de guerrero, afilado por años de supervivencia y conflicto, le gritó que era un peligro. Una mexicana sola en el desierto era una anomalía, una trampa potencial o, en el mejor de los casos, un problema que no era suyo. Se acercó con cautela, sus hijos observando desde atrás. Estaba a punto de dar media vuelta y seguir su camino, protegiendo a su familia por encima de todo. Pero entonces su hija Itzel, con la inocencia que él tanto temía perder, tiró de su mano y susurró: «Está herida, papá». Y al mirar de nuevo, Necali vio algo más. La forma en que el cabello negro de la mujer se extendía sobre la arena, enmarcando un rostro pálido y vulnerable, le trajo un recuerdo punzante de Tlali, su esposa fallecida, en los últimos días de su enfermedad. Fue un destello, un eco del pasado, pero fue suficiente. La memoria del amor y la pérdida luchó contra la lógica de la desconfianza. Dejarla allí sería una sentencia de muerte, un acto de crueldad que el recuerdo de Tlali no le permitiría cometer.
con un suspiro que era a la vez una oración y una resignación, tomó su decisión. El riesgo era grande, pero su humanidad lo era aún más. El primer día completo en el campamento Apache fue una inmersión en un mundo completamente ajeno. Citlali se movía con la cautela de un animal herido, consciente de que cada uno de sus gestos era observado y juzgado. Los sonidos eran extraños. El ritmo de un idioma que no entendía, gutural y melódico a la vez. El llanto de los bebés, el canto rítmico de las mujeres mientras molían el maíz. Los olores también eran nuevos. El aroma penetrante del humo de mezquite, el olor a carne seca y a hierbas desconocidas que se mezclaban en el aire del cañón. Se mantuvo en los márgenes, sentada en silencio, observando las rutinas diarias, intentando comprender el flujo y reflujo de la vida en comunidad. A mediodía, una de las mujeres mayores, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de su vida, se le acercó y le ofreció un cuenco de madera con un guiso caliente. Citlali no sabía si era un gesto de genuina compasión o una prueba, pero la aceptó con una inclinación de cabeza y una gratitud que no necesitaba palabras, comiendo lentamente bajo la mirada colectiva de la tribu. La desconfianza de Tlacael no tardó en manifestarse de forma directa. Mientras Citlali intentaba hacerse útil ayudando a limpiar unos frijoles, el guerrero se plantó frente a ella, su imponente sombra cubriéndola por completo. A través de otro hombre que conocía algo de español, sus preguntas cayeron como piedras afiladas. ¿Quién te envió?, inquirió, su voz desprovista de cualquier calidez. ¿Por qué el desierto te perdonó la vida cuando ha reclamado a hombres más fuertes? Los soldados mexicanos tienen muchos espías, mujeres que usan su rostro para engañar. La acusación era clara, diseñada para humillarla y provocarla. El campamento quedó en silencio, todos esperando su respuesta. Citlali sintió un nudo de miedo en el estómago, pero al levantar la vista, sus ojos no mostraron ira ni temor, sino un cansancio profundo, el reflejo de todas las injusticias que había soportado. No respondió a la acusación, simplemente sostuvo su mirada por un instante antes de volver a su tarea, escogiendo otro frijol con una mano temblorosa pero firme. Su silencio fue su única defensa, un acto de resistencia pasiva que desconcertó a Tlacael más que cualquier réplica. En medio de la hostilidad y la sospecha, un pequeño gesto de bondad se convirtió en un faro de esperanza. Fue Yaretsi, la segunda hija de Necali, una niña de espíritu curioso y sin miedo. Mientras Citlali estaba sentada sola, apartada del grupo principal, sintiendo el peso del aislamiento, la niña se le acercó sigilosamente. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y comenzó a imitarla, entrelazando dos briznas de hierba de la misma manera que Citlali lo hacía con nerviosismo. Después de un rato de silenciosa compañía, Yaretsi abrió su pequeña mano y le mostró un tesoro, una piedra de río, lisa y de un color rojizo brillante, pulida por años de corriente. La depositó con cuidado en la palma de Citlali y salió corriendo, riendo, a reunirse con los otros niños. Para Citlali, esa pequeña piedra se sintió más valiosa que todo el liu, oro del mundo. Fue el primer regalo que recibía en mucho tiempo, un símbolo de aceptación pura e incondicional que le dio la fuerza para soportar las miradas de los adultos. Cuando el guerrero cayó enfermo, la intervención de Citlali se encontró con la resistencia directa del chamán de la tribu, un hombre anciano y respetado llamado Kohua. Él había aplicado sus propios remedios, cataplasmas de barro y cantos sagrados, pero la infección empeoraba. Cuando Citlali reconoció las hierbas que su abuela usaba y se ofreció a ayudar, Kohua la miró con escepticismo y un punto de ofensa. Esas hierbas son para calmar el estómago, no para curar la carne podrida, dijo con desdén. Citlali, mostrando un respeto que sorprendió a muchos, no desafió su autoridad. Con la ayuda de Necali como traductor, le explicó que su abuela le había enseñado a preparar las mismas plantas de una manera diferente, machacándolas frescas y combinándolas con otros elementos para extraer sus propiedades curativas externas. No se impuso. En su lugar, le pidió humildemente a Kohua su permiso para intentarlo, como un último recurso para salvar la vida del hombre. Este acto de deferencia, reconociendo su estatus, fue lo que finalmente convenció al anciano de darle una oportunidad, observando cada uno de sus movimientos con ojos críticos y expectantes.
Después de que el guerrero se recuperó por completo, una sutil pero innegable transformación ocurrió en el campamento. El muro de desconfianza que rodeaba a Citlali no se derrumbó de golpe, pero comenzaron a aparecer grietas en él. Las miradas ya no eran tan duras, ahora contenían un matiz de curiosidad y un respeto a regañadientes. Las mujeres, en particular, empezaron a acercarse. Le preguntaban a través de gestos y palabras sueltas sobre las plantas que recogía, o le ofrecían pequeños consejos sobre cómo ahumar la carne de venado para que durara más tiempo. Incluso Tlacael, aunque todavía distante, le daba un breve y casi imperceptible asentimiento con la cabeza cuando se cruzaban, un reconocimiento mínimo pero significativo. Citlali comenzó a sentirse menos como una prisionera bajo vigilancia, y más como una invitada en una prueba de larga duración. Por primera vez en meses, una frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en su interior. La idea de que quizás este lugar, este rudo refugio en las montañas, podría llegar a ser algo parecido a un hogar. La enfermedad repentina de Eyjekatl golpeó a Nekali con la fuerza de un rayo, en un día despejado. Para él, no era solo la fiebre de un niño, era el eco de una pesadilla que ya había vivido. Mientras sostenía el pequeño cuerpo de su hijo, que ardía de calor y se retorcía de dolor, su mente lo transportó al lecho de muerte de Tlali. Vio de nuevo su rostro pálido, escuchó su respiración cada vez más débil, y sintió la misma impotencia abrumadora que lo había consumido entonces. El miedo lo paralizó. El líder fuerte, el guerrero intrépido, desapareció, dejando en su lugar a Puninonino, un padre aterrorizado por la perspectiva de que los espíritus le arrebataran a otro ser amado. Se sentía fracasado, incapaz de proteger a su propia sangre de los peligros del mundo. La desesperación era un veneno que se extendía por sus venas, nublando su juicio y dejándolo anclado en el dolor del pasado, incapaz de ver una solución en el presente, justo cuando su hijo más lo necesitaba. En el momento en que Citlali succionó el veneno y Eyjekatl, horas más tarde, abrió los ojos y susurró la palabra mamá, con una voz débil pero clara. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el campamento. No fue solo la salvación de un niño, fue el bautismo de una madre. La tribu entera fue testigo de ese nombramiento, un lazo más sagrado que cualquier ceremonia. Al día siguiente, Tlacael se acercó a ella. No lo hizo en secreto ni con vacilación. Se paró en el centro del claro, donde todos pudieran verlo y oírlo. Con una solemnidad que contrastaba con su hostilidad anterior, inclinó la cabeza. Mi lengua fue afilada por la sospecha, pero tu espíritu ha demostrado ser más fuerte que el veneno de la serpiente, y que mis propias palabras necias, declaró, su voz resonando en el silencio. Salvaste al hijo de nuestro líder, salvaste a uno de los nuestros. Me equivoqué. Hoy, me siento honrado de llamarte hermana. Este acto público de contrición y aceptación borró cualquier duda restante. Citlali ya no era una extraña. Era, inequívocamente, parte de ellos. Esa noche, cuando la calma finalmente regresó y el campamento dormía bajo la vigilancia de las estrellas, Citlali se sentó sola junto a las brasas moribundas de un fuego. El aire fresco de la montaña era un bálsamo para su espíritu turbulento. Miró sus propias manos a la luz anaranjada, las mismas manos que habían sido inspeccionadas como las de un animal, las mismas que habían fregado los suelos de Villegas hasta sangrar. Ahora, eran las manos que habían preparado una cura, las manos que habían apartado la muerte del cuerpo de un niño. Pensó en sus padres, que la habían vendido por plata, y en esta familia que la había adoptado después de que arriesgara su vida por ellos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de una catarsis abrumadora, el reconocimiento de un renacimiento. Ya no era la mujer estéril, la esposa rechazada, la esclava. En ese cañón, bajo ese cielo, había forjado una nueva identidad, una que ella misma había ganado con coraje, conocimiento y amor. Era Citlali, la madre, la sanadora. Y por primera vez en su vida, se sintió completa. El amor entre Citlali y Nekali no necesitaba de grandes declaraciones. Se nutría de los pequeños momentos compartidos en la quietud del día a día. Una tarde, mientras ella cuidaba el pequeño huerto de hierbas que había cultivado cerca de la cueva, él se sentó a su lado en silencio. No hablaron durante un largo rato.
Simplemente compartieron el calor del sol y el aroma de la tierra. Fue él quien rompió el silencio, preguntándole con una curiosidad genuina por el significado de su nombre. Estrella, respondió ella, y por primera vez le contó sobre el cielo de su infancia, un cielo que ahora le parecía de otra vida. A su vez, ella le preguntó por el suyo. Necali significa lucha o batalla, explicó él, su voz teñida de una vieja melancolía. En esa tranquila conversación compartieron más que palabras. Compartieron las historias que los habían moldeado, las cicatrices que llevaban en sus almas. Construyeron un puente frágil, pero resistente entre sus dos mundos. Un puente hecho de respeto mutuo y una comprensión que nacía directamente del corazón, sin necesidad de más traductores. La paz se rompió con la violencia de una roca estrellándose contra un espejo. El explorador que enviaban periódicamente a vigilar los valles bajos regresó al galope, su caballo cubierto de sudor y espuma, casi al borde del colapso. «¡Soldados!», gritó, su voz rasgada por el pánico y el agotamiento. «Son 30, tal vez más. Se mueven rápido y no van a ciegas». Hizo una pausa para tomar aire, y sus siguientes palabras confirmaron el peor temor de Citlali. Un hombre blanco los guía, uno que conoce estas tierras. Los guía directamente hacia aquí. Un escalofrío recorrió el campamento. No era una patrulla perdida, era una cacería. En un instante, la atmósfera pacífica se evaporó, reemplazada por una tensión eléctrica. Los hombres corrieron a por sus arcos y rifles. Las mujeres llamaron a sus hijos con urgencia, y Necali, transformado de nuevo en el líder guerrero, comenzó a dar órdenes con una calma helada, organizando la evacuación inmediata, su rostro una máscara de determinación impenetrable. En medio de esa febril actividad, mientras todos aseguraban sus escasas pertenencias y se preparaban para desaparecer en las montañas, Necali detuvo todo con un gesto. Llevó a Citlali al centro del claro y fue entonces cuando le pidió que fuera su esposa, un ancla de amor en un mar de incertidumbre. Tras el sí ahogado de Citlali, la anciana matriarca Itpapalotl se adelantó. Con una solemnidad que imponía respeto, tomó un poco de tierra del suelo del cañón, su hogar, y la mezcló con unas gotas de agua de su manantial. Con esa pasta sagrada, dibujó una línea en la frente de Necali y otra en la de Citlali, uniéndolas físicamente a la tierra que los había acogido. La tierra los reconoce y el agua los bendice, recitó su voz antigua. Donde uno vaya, el otro lo seguirá. Su fuerza es ahora la fuerza de la Pinononosh, tribu. Su refugio es el corazón del otro. Que los espíritus guíen sus pies en esta huida y les permitan regresar juntos a la paz. Fue una ceremonia de segundos que selló un pacto para la eternidad. La huida comenzó bajo el amparo de la noche. Mover a toda una tribu, incluyendo niños y ancianos, por terreno montañoso y en silencio, era una proeza de disciplina y coraje. Se movían como fantasmas a través de los senderos escarpados. El único sonido era el del viento entre las rocas y el ocasional rodar de una piedra suelta. La prueba de su matrimonio llegó de inmediato. Necali iba a la cabeza, sus ojos escudriñando la oscuridad, su conocimiento del terreno su mejor arma. Citlali, por su parte, se mantuvo en el centro de su pequeña familia. Sostenía la mano de Yaretsi mientras Itzel ayudaba al pequeño Eyecatl a superar los pasos más difíciles. Su calma era un bálsamo para el miedo de los niños, su presencia una fuente de fuerza silenciosa. Trabajaban en perfecta sincronía, como si lo hubieran hecho toda la vida. Él era la punta de la lanza, abriendo el camino. Ella era el corazón, manteniendo a la familia unida y segura. En esa primera noche como marido y mujer, enfrentados al peligro, su unión no solo fue bendecida, sino probada y forjada en la adversidad. En cuanto Villegas y los soldados desaparecieron de la vista, un profundo silencio se apoderó del cañón. Un silencio no de miedo, sino de una paz solemne. El capitán, antes de dar media vuelta, dirigió una última mirada a Citlali y Necali. Fue un gesto breve, un casi imperceptible asentimiento de cabeza, pero en él se leía un respeto de soldado a soldado, un reconocimiento de que allí, en ese rincón olvidado del mundo, existía una ley más antigua y más justa que los papeles que él estaba obligado a portar.
Nadie en la tribu profirió un insulto ni un grito de victoria mientras Villegas se retiraba. Su derrota fue acompañada por la indiferencia colectiva, el castigo más humillante de todos. Citlali lo observó. Marcharse. Una figura patética que se encogía con cada paso, hasta que el desierto, que una vez fue su enemigo, se convirtió en su aliado y se lo tragó para siempre. En ese momento, la última cadena invisible que la ataba a su pasado, se hizo polvo y se la llevó el viento. Esa noche, sentados juntos bajo el mismo cielo que una vez los unió en matrimonio, Citlali finalmente le confesó a Necali el último de sus miedos. «Una parte de mí», susurró, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Todavía creía que ese papel, esa ley de los hombres blancos, era más fuerte que la vida que hemos construido, que podían venir y arrancarme de aquí como si fuera una mala hierba. Necali no respondió con grandes promesas ni juramentos. Simplemente tomó la mano de ella, esa mano que ahora conocía tan bien como la suya propia, y la apretó con firmeza. Ese papel solo hablaba de plata, dijo con su voz grave y tranquila. No conocía tu espíritu, no conocía tu corazón, ni la forma en que salvaste a mi hijo. Aquí, tu valor no se puede comprar ni vender. Aquí, tú eres la ley. Aquí, eres libre. Sus palabras, simples y directas, fueron el bálsamo final, la verdad que extinguió para siempre las brasas del miedo que aún quedaban en su alma. Los años que siguieron tejieron el legado de Citlali en el corazón mismo de la tribu. Su influencia se convirtió en algo tan natural como el cambio de las estaciones. A menudo se podía ver a Itzel, ya una mujer joven y sabia, atendiendo a los enfermos, mezclando hierbas con la misma destreza y compasión que había aprendido de su madre. El espíritu de Yaretsi, libre y artístico, la llevó a convertirse en la contadora de historias de la tribu, y en sus relatos, las leyendas apaches se mezclaban con nuevas fábulas de una mujer estrella que encontró su hogar en la tierra. Y Ejecatl, ahora un joven cazador respetado, enseñaba a los más pequeños no solo a rastrear, sino a hacerlo con el respeto por la vida que Citlali le había inculcado. Ella no solo había sido aceptada por la tribu, la había transformado sutilmente, infundiendo su resiliencia, su conocimiento y su inmenso amor en las generaciones venideras, asegurando que su espíritu perdurara mucho después de que su tiempo hubiera pasado. Ya anciana, con la piel surcada de arrugas que contaban su historia, y el cabello tan blanco como la nieve de las cumbres más altas, a Citlali le gustaba sentarse al atardecer en la boca de la cueva. Observaba a sus nietos y bisnietos jugar en el mismo suelo donde una vez ella luchó por su vida y su lugar. A veces, miraba sus propias manos, ya no las de una esclava ni solo las de una curandera, sino las de una matriarca, unas manos que habían conocido el dolor extremo y el amor infinito. Y al caer la noche, cuando la primera estrella parpadeaba en el cielo violeta, ella sonreía. Comprendió el verdadero significado de su viaje. Había sido una estrella errante, expulsada de un firmamento para caer en la más profunda oscuridad, solo para descubrir que su destino era formar parte de una constelación completamente nueva, una dibujada por los lazos del amor y la elección. Una constelación llamada familia, cuyo brillo, sabía con certeza, nunca se extinguiría.